El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, aseguró que hasta el momento el gobierno de Estados Unidos no ha solicitado la extradición de Miguel Ángel Treviño Morales, el Z40, entrevistado en el marco del relanzamiento de la Cruzada Nacional contra el Hambre en Guerrero. Aclaró que de haber una petición formal de los Estados Unidos, el Z40 sería juzgado primero en México. Este señor, el Z40, promovió 4 juicios de amparo para impedir violaciones a sus derechos humanos, esos que nunca respetó. En las demandas presentadas ante el Juzgado Primero Distrito de Amparo en materia penal del Distrito Federal, Miguel Ángel Treviño Morales pide protección contra cualquier acción ilegal, incomunicación, retención, internación, así como contragolpes, torturas, azotes y maltratos. Un hombre que ha matado, me parece bien que lo pida, pero hay que recordar, un hombre que ha matado a miles, y ordenado matar a muchos más, a miles de personas. Hoy entró en vigor la Ley Federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita, que busca atacar el lavado de dinero. Me parece que tiene muchos puntos y yo no sé si va al fondo del tema del lavado de dinero. Me parece que va a la superficie y a las cosas que quizás no son las más importantes. Además de establecer controles y parámetros para evitar esta práctica, incorporará a diversos sectores económicos catalogados como vulnerables en el blanqueo de capitales, que deberán adoptar los esquemas propios del sector financiero para no ser partícipes de este delito. Y hay algunos que para los cuales va a ser sencillo, hay otros que para los cuales va a ser complicadísimo cumplir con estas normas. Cabe recordar que la Secretaría de Hacienda delimitó por sector económico el monto que puede utilizarse en efectivo para no ser acreedor a una averiguación sobre lavado de dinero. En caso de que un cliente exceda el monto autorizado de uso de efectivo en el pago de bienes y servicios, las empresas o personas expuestas a este delito deberán reportar a la Unidad de Inteligencia Financiera para evitar ser acreedores de una multa que va desde los 200 hasta los 2.000 días de salario mínimo o bien una pena de cárcel. El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó 3 dictámenes de reformas constitucionales en materia de deudas de estados y municipios y 2 códigos únicos en materia procesal y de catastro. Con 453 votos a favor, 3 en contra y 2 abstenciones, los diputados avalaron la reforma al artículo C33 de la Constitución, que faculta al Congreso a legislar un código penal procesal único. En tribuna, el diputado Julio César Moreno Rivera destacó que la reforma pretende establecer un modelo jurídico único de legislación procesal penal, de justicia alternativa y de ejecución de sanciones, evitando así que en el país haya distintas maneras de procurar y administrar la justicia penal. Y esto es un reclamo de quienes hemos trabajado afortunadamente en estos temas durante muchos años, durante mucho tiempo. Teníamos un reclamo social imprescindible, esto de contar de una vez por todas con un modelo único de legislación procesal penal. Esto dijo el diputado Julio César Moreno. Con esta reforma se pretende establecer un modelo jurídico único de legislación procesal penal, de justicia alternativa y de ejecución de sanciones. También con 457 votos a favor, 2 en contra y una abstención, los diputados avalaron las modificaciones en materia de disciplina financiera de los estados y los municipios. Con esto se pretende evitar el endeudamiento público irresponsable de gobiernos locales, que en los últimos 4 años pasó de 203.000 millones de pesos a 434.000 millones. Las reformas iniciarán su recorrido por los congresos estatales para tener su aval y lograr el apoyo del 50+1 de los legislativos locales. Entre jueves y viernes, los legisladores se abocarán a la designación del consejero faltante en el IFE. El consejero presidente del IFE, precisamente Leonardo Valdés, exigió a la Cámara de Diputados nombrar a la brevedad
al consejero electoral vacante para cumplir a cabalidad con sus responsabilidades constitucionales. Yo sí invito a los señores y a las señoras diputadas y diputados a que cumplan con lo que establece el artículo 111 del COFIPE, que específicamente dice que cuando renuncia o falta de manera definitiva a un consejero electoral, la Cámara de Diputados está obligada a la brevedad a elegir a quien lo sustituirá para terminar su mandato. Entrevistado luego de reunirse a puerta cerrada con el coordinador del PRI en la Cámara Alta, Emilio Gamboa, el consejero presidente del IFE aclaró que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación no podría designar motu propio al consejero faltante. Es una atribución de la Cámara de Diputados, lo deben hacer. Ayer hablábamos con Luis Alberto Villarreal, el coordinador de los panistas, y decía que él pensaba que no iba a haber acuerdo y que pensaba que había que esperar hasta octubre para que se renovara el IFE y ver si salía. Además, senadores del PAN y del PRD presentaron un paquete de 6 iniciativas de reforma político-electoral con lo que buscan democratizar el régimen político y propiciar una mejor rendición de cuentas. Plantean eliminar el fuero de todos los funcionarios públicos, incluyendo al presidente de la República, instituir un jefe de gabinete, regular las candidaturas independientes, conformar un consejo ciudadano y que la Cámara Alta sancione a integrantes de institutos electorales estatales que pretendan coaccionar el voto. En conferencia de prensa, los coordinadores del PRD, Miguel Barbosa, y el ex coordinador del PAN, Ernesto Cordero, anunciaron que el próximo miércoles presentarán las iniciativas ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. Barbosa calificó las iniciativas como un concepto integral que pretenden la democratización del poder político. Tiene por propósito la democratización del régimen político y la rendición de cuentas. No solamente una reforma política urgente, profunda, sino aquella también que democratice el ejercicio del poder. Es importante que en México se establezca la democracia como una forma de vida, no solamente como un régimen político, sino como una forma de vida en el concepto que nuestra Constitución prevé. Por su parte, el panista Ernesto Cordero dijo que se pretende actualizar el marco conceptual en la manera de ejercer, acceder al poder y rendir cuentas a los mexicanos. Intención de esta iniciativa, una iniciativa integral, una iniciativa consistente, consecuente, que actualice el marco legal y constitucional en México en la manera de acceder, de ejercer el poder y también de rendir cuentas. De manera que para los senadores del PAN que suscribiremos esta iniciativa es difícil decir cuáles son nuestras prioridades. Creo que hay que verlo como un todo. Es un proyecto integral, es un proyecto armónico, y para los senadores que la suscribiremos, pues defenderemos todos y cada una de las partes integrantes de esta iniciativa. Por su parte, el notario público número 35 en Aguascalientes, Fernando Quesada Leos, fue detenido el día de hoy al ser acusado de peculado y ejercicio indebido de la función pública. Quesada Leos fue quien presuntamente avaló la compra y venta de terrenos a sobreprecio durante la administración del exgobernador de Aguascalientes, Luis Armando Reynoso Femata. También fueron asegurados Miguel Marín Bosque y David Cisneros Castro, quienes formaban parte del comité del Fideicomiso de Desarrollos Industriales de Aguascalientes en la administración del exmandatario. Al relanzar en Guerrero la cruzada nacional contra el hambre, creo que sin hambre le pusieron hoy, cuyas actividades se vieron afectadas por el proceso electoral, el presidente Peña Nieto aseguró que fueron infundadas las acusaciones de mal uso de recursos en ese programa antipobreza. Acompañado del presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, el presidente Peña destacó que una vez finalizado el proceso electoral se debe redoblar el trabajo dedicado a la cruzada para alcanzar la meta de cubrir este año a 80 de los 400 municipios que forman parte de este proyecto. Y la Secretaría de Salud informó que esta mañana un trabajador del Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad atacó a 6 de sus compañeros con un cúter.
Dijo que al parecer lo que motivó la agresión fue una riña por diferencias personales. Pero bueno. En las imágenes internacionales, el presidente de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, el muy republicano John Boehner, aseguró que un proyecto de ley para permitir la naturalización de los inmigrantes llegados ilegalmente a ese país cuando eran niños es de justicia básica. En tanto, la mayoría republicana en la Cámara Baja rechazó someter a votación el proyecto de ley aprobado el mes pasado por el Senado, el cual concede a los inmigrantes sin papeles la opción de la legalización a cambio de invertir $46 mil millones adicionales en seguridad fronteriza. Lo cierto es que el Pleno de la Cámara Baja, la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, abordará la reforma migratoria cuando reinicie sus actividades en septiembre, tras el receso veraniego que iniciará el 2 de agosto, aquella lejana idea que tenía la administración Obama de que para el 4 de julio, el día del aniversario de la independencia de los Estados Unidos, se pudiera ver este tema. Obviamente ha quedado muy, pero muy, muy en el olvido. El ex técnico de la Agencia Nacional de Seguridad, Edward Snowden, varado en la zona de tránsito del Aeropuerto Internacional de Moscú desde el pasado 23 de julio, podrá salir de la terminal aérea y desplazarse libremente por la ciudad de Moscú dentro de una semana, en espera de que se resuelva su petición de asilo en Rusia, informó Anatoly Kucherena. El abogado que lo asiste a sí mismo señaló que si se le concede el asilo temporal en Rusia, este será por un año, renovable año con año, tendrá los mismos derechos que un ciudadano ruso y podrá trabajar y moverse libremente en el país. Más de 8,000 estadounidenses hicieron un llamado para bloquear el turismo y a otros sectores económicos en el estado de Florida en protesta por la absolución de George Zimmerman en el caso de la muerte del adolescente afroamericano Trayvon Martin, considerado un crimen de odio racial. La iniciativa urge a los ciudadanos a dejar de visitar Florida mientras esté vigente la ley sobre defensa preventiva que invocó la defensa de Zimmerman para declararse inocente del asesinato de Martin, a quien mató a tiros en febrero del 2012, mientras Martin, un joven afroamericano, caminaba desarmado por un vecindario del territorio sureño. Este jovencito Martin, afroamericano, simplemente iba caminando. Este señor Zimmerman ni siquiera un policía de estos, para hacer un símil con nuestra situación, un policía comunitario le marcó un alto. Zimmerman giró para contestarle, Trayvon Martin giró para contestarle y Zimmerman, lisa y llanamente, lo mató.